Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar lo que es la participación en clase número 4, el cual se trata acerca del diseño de pavimento rígido. Somos tres compañeros, Goicochea, Paucar y Rojas. Bueno, empezando con esto, podemos ver el contenido, el cual se basa en el diseño de pavimentos, el expediente en general, la ingeniería del nuevo diseño, que es lo que vamos a proponer, la metodología con la que se está trabajando, que es la ASHTO 93, los coeficientes de diseño, el cálculo de los espesores del concreto, de la losa de concreto, y la configuración final, que quiere ver con los dowels, las barras de amarre, y bueno, lo que al último sería conclusiones y recomendaciones. Respecto a lo que es el diseño de pavimentos, respecto al expediente guía, nuestro expediente no cuenta con un pavimento rígido, cuenta con un pavimento flexible, por lo cual en sí los datos con los que hemos trabajado serían los mismos que ya se han visto en el pavimento flexible en la anterior entrega del PA3. Entonces, los datos que nos servirían, por decirlo de algún modo, se ha considerado aquí a modo informativo, sin embargo, no es un pavimento rígido. Aquí, en el cuadro que podemos observar, lo más importante a ver para este caso sería el ancho total de la calzada que vamos a necesitar posteriormente, el cual en el tramo que nosotros estamos trabajando, el tramo uno, es de Negromayo a Tintaya y ese va a tener de 6,6. Luego, o ya continuando, empezando con la ingeniería del nuevo diseño, tenemos lo que es el cálculo del CBR. El dato con el que nosotros hemos trabajado es según la metodología, según ASHTO, de 22,12. Es importante mencionar que en nuestro expediente inicial, en el expediente guía, ellos calcularon 20,7. Sin embargo, nosotros hemos calculado 22,12 y es con el que vamos a trabajar. Va a continuar mi compañero Rojas a explicar todo lo que concierne al diseño del pavimento, explicando cada coeficiente y lo hará en el Excel. Buenas tardes, profesor. Voy a explicar sobre el diseño de pavimento rígido. Para empezar, lo primero que tenemos que tener en cuenta para el diseño de pavimento rígido es calcular el ESAL, ¿no? Y para calcular, anteriormente ya habíamos calculado el ESAL, pero para pavimento flexible. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el ESAL para pavimento rígido. Entonces, primeramente, voy a utilizar el conteo vehicular, que eso lo tenemos aquí. Luego, del conteo vehicular, lo que tenemos es el cálculo del IMD inicial y el IMD final. Este es también calculado anteriormente. Luego, ahora, para el cálculo del ESAL para pavimento rígido, vamos a requerir de esta fórmula de aquí. Y para obtener los valores de esta fórmula, tendremos que usar las siguientes fórmulas. ¿Ok? Entonces, y la de aquí también. Ok. Ahora, para calcular, tenemos los datos ya obtenidos. Estos ya nos indican, ya por ejemplo, en nuestro expediente, algunos servidores son, como por ejemplo, el periodo de años es de 20 años, el espesor de 240 milímetros, el PSI, que es la resta del inicial menos el final, es 1,7. Luego tenemos el IMD inicial y IMD final. Ahora, para calcular la tasa de crecimiento en porcentaje, se requiere de esta fórmula, ¿no? Y requerimos del IMD inicial y final y el número de años, o el periodo de años. Repasando los datos, nos saldría que la tasa de crecimiento es de 0,4%. Ahora, también requerimos del factor de crecimiento, o sea, del GY, G sub Y. El factor de crecimiento es lo que necesitamos es el periodo de años y la tasa de crecimiento. Entonces, ya teniendo esos dos datos, lo que hacemos es reemplazarlo y nuestro G sub Y saldría 20,78. Ahora, el G sub T, el beta sub X, el EPS, pues lo obtenemos de las siguientes fórmulas. Simplemente reemplazamos en cada fórmula, en este de aquí y este de aquí, reemplazamos los datos y nos saldría que G sub T saldría menos 0,1761, el beta sub X 1,00004, FS nos saldría igual a 1. Entonces, ya obtenido esos datos, lo que hacemos es calcularlo en la fórmula. Ahora, el número de vehículos es simplemente la suma del total de vehículos, pero solo de los vehículos pesados, ¿no? Solo de los vehículos pesados. Hacemos su respectiva suma, reemplazamos el dato en la fórmula y obtenemos que el SAL es de 5.950.000. Entonces, ya obtenido el SAL, procedemos a calcular el diseño de pavimento rígido. Ok, tenemos el diseño de pavimento rígido y aquí están los datos que requerimos para luego reemplazarlos en la fórmula, ¿no? Primero tenemos el ESAL, el CBR, que es de 22,1%, la resistencia de concreto, que es de 300, el 300. Luego tenemos lo que es el módulo elástico de concreto, que es reemplazando básicamente el ESAL y el PSI. Nos saldría que es 3.723.365.
Luego tenemos resistencia media del concreto. La resistencia media del concreto, que se calcula multiplicándolo por el CBR, nos saldría que es 35. Luego tenemos el módulo de reacción de la subrasante, que sería 389. El CBR mínimo de la subbase, que es de 43%, y el CBR mínimo de la subbase, que es del 45%, datos obtenidos de nuestro expediente, ¿no? El módulo de reacción de la subbase granular sería 390. Luego tenemos el espesor de la subbase, que saldría 15. El espesor de la subbase básicamente es para determinar las secciones de estructura de pavimento rígido, se consideraron como espesor mínimo de losa de concreto como 150 milímetros, ¿no? O sea, por el MTC. Luego obtenidos estos datos, procedemos a reemplazarlos en esta fórmula aquí para calcular el coeficiente de reacción combinado, que nos saldría 418,26. Luego el tipo de tráfico. El tipo de tráfico básicamente se calcula o se dicta gracias al SAL, ¿no? Acá por ver. Nuestra sala, como está entre 5 millones y 7 millones, no, o 7 millones 500 mil, pues nuestro tipo de tráfico pesado sería TP8 o T sub P8. Entonces, luego, para el cálculo de la diferencial, la servicialidad según cargo de tráfico, es la resta de la servicialidad inicial menos la servicialidad final, que sería 1,7. Luego, la división estándar combinado sería el 0,45. Luego, el nivel de confiabilidad sería del 90%. Luego, para calcular el ZR, depende del nivel de confiabilidad. Como está en el 90%, entonces nuestro ZR sería de menos 1,282. Luego, las condiciones de drenaje sería 1. Para la definición de las secciones de la estructura de movimiento del presente manual, el coeficiente de drenaje para las capas de subbase y subbase asumido fue 1. Luego, el coeficiente de transmisión de carga de las juntas y concreto hidráulico con pasadores, que sería J, sería 3,2. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro tipo de berma es granular o asfáltica y nosotros sí contamos con pasadores, entonces sería 3,2, ¿no? Obtenido todos esos datos, lo que hacemos es reemplazarlo en la fórmula final. Esta parte yo la he hecho básicamente en calculadora porque se me hizo más sencilla. Entonces, reemplazar los datos en toda esta fórmula y contamos que el espesor de pavimentos de concretos de nuestro pavimento es de 224 milímetros. Entonces, eso sería todo de mi parte, profesor. Muchas gracias. Continuando con la exposición, luego del Excel, ahora vamos a ver lo que es la configuración final. Con respecto a la configuración final, sabemos que el espesor de la losa con la que vamos a trabajar es de 25 centímetros, según lo calculado por mi compañero Rojas. Ahora seguiría con lo que son el diseño de juntas de contracción y expansión. Para esto, nuestra losa, como ya hemos conversado, se mencionaba al inicio, el ancho de la vía total es de 6,6, con dos carriles ida y vuelta, cada uno de 3,30 metros. Esto quiere decir que si nosotros vemos la tabla que tenemos en el MTC respecto a las dimensiones de losa, nos encontramos en la tercera fila, el cual la longitud de losa debería ser de 4,10. Si nosotros calculamos también esto, sería 1,25 por 3,30, lo que nos daría 4,125. Sin embargo, la zona en la que nosotros estamos trabajando es de 3.500 metros sobre el nivel del mar, es decir, que supera los 3.000 que dice la norma, por lo cual nos recomienda que sea de forma cuadrada. Esto quiere decir que sea de la misma distancia o de la misma longitud que el ancho. Quiere decir que nuestro paño sería de 3,30 por 3,30. Luego, respecto a lo que son las especificaciones de los pasadores, o también llamados dowels, y las barras de amarre, para empezar con lo que son los dowels, en este caso, ya que nuestra losa es de 25 centímetros, es decir, 250 milímetros, esto nos daría de que los pasadores deben tener un diámetro de 32 milímetros, lo cual en pulgadas es una pulgada en un cuarto, con una longitud de 46 centímetros y una separación de 30 centímetros. Luego, en lo que respecta a las barras de amarre, acá tenemos la tabla que es de los diámetros y longitudes recomendados. En este caso, para nuestra losa de 250, el tamaño de la varilla debe ser de 1,59 por 81 centímetros y la distancia entre juntas de extremo libre es de 91 centímetros, cada 91 centímetros. Ahora mi compañero va a pasar a explicar lo que es las conclusiones y recomendaciones. Gracias. Siguiendo con las exposiciones, vamos a ver lo que son las conclusiones y recomendaciones. Primero vemos lo que son las conclusiones técnicas. En las conclusiones técnicas, nosotros vemos lo que es el estudio geotécnico y diseño estructural para pavimento rígido en condiciones de tráfico pesado y altitud superior a 3.500 metros sobre el nivel del mar, ya que en ese lugar se encuentra el tramo Negromayo con Tintaya.
En la diapositiva 2, nosotros vamos a ver lo que es la capacidad de soporte de la subrasante. A partir del estudio geotécnico, obtuvimos un CBR de diseño de 22.12%, lo que indica una capacidad de soporte media. Con ese valor se determinó un módulo resiliente de 33.184 PSI y posteriormente un módulo de reacción corregido con un KC de 418.26 megapascales por metro. Estos parámetros nos indican que la subrasante es adecuada para implementar pavimento rígido, siempre que sea acompañada por una subbase granular que mejore la distribución de esfuerzos. Luego, en la siguiente diapositiva vemos lo que es el análisis de tráfico. El estudio de tráfico arrojó un IMD anual de 352 vehículos por día. Lo más importante es que el 73.5% corresponde a vehículos pesados, principalmente semitrailers con 33.2% y ómnibus con 18.5%. Al proyectar el tránsito a 20 años, obtuvimos 5.950.000 ejes equivalentes, lo que clasifica la vía como tráfico pesado tipo TP8, según el manual del MTC. Esto justifica estructuralmente la elección de pavimento rígido. En los parámetros de diseño de Ashton 93, nosotros hemos considerado, para el diseño estructural, aplicamos la metodología Ashton 93, como estoy mencionando, adoptando una confiabilidad del 90%, lo que garantiza seguridad estructural ante incertidumbres. El índice de serviciabilidad considerado fue de 4.3 inicial y 2.5 al final, con una pérdida permisible de 1.8. También se adoptó un drenaje bueno con CD igual a 1 y un coeficiente de transferencia J igual a 2.8, debido al uso de pasadores. Acá, en lo que es el espesor estructural determinado, vemos que hay una resistencia al concreto de 3.000 kilogramos por centímetro cuadrado y se obtuvo un módulo de rotura de 3.393 megapascales. Aplicando la ecuación de diseño de Ashton, se determinó un espesor estructural de 224 milímetros. Sin embargo, por criterio constructivo y seguridad estructural, se adoptó un espesor final de 25 centímetros de losa de concreto, más 15 centímetros de su base granular. En el diseño de juntas, se consideró una configuración de losa de 3.3 por 3.3 metros. Eso es importante porque el tramo se encuentra a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde las variaciones térmicas son significativas. Esta dimensión ayuda a controlar la fisuración por retracción y cambios de temperatura. Luego, como concluyendo acerca de los de pasadores y barras, se especificaron pasadores de 32 milímetros de diámetro y 460 milímetros de longitud, colocados según normativa del MTC. Estos permiten una adecuada transferencia de carga. Siguiente. Ahora vemos lo que son las recomendaciones constructivas. Es fundamental verificar en obra la correcta compactación de la subrasante. También se debe controlar la calidad del concreto para asegurar que el FC sea de 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Y además el corte de juntas debe realizarse entre 4 y 12 horas después del vaciado y se debe de supervisar cuidadosamente la alineación de los pasadores. Y finalmente, como conclusiones clave, tenemos que la capacidad media de subrasante, tenemos que el CBR es de 22.12%, y además se sabe que es importante también el tránsito pesado clasificado como TP8 y un diseño estructural de 25 centímetros de losa más 15 centímetros de su base. Esto garantiza seguridad estructural, mayor durabilidad y mejor desempeño frente al tráfico pesado, superando la alternativa de pavimento flexible originalmente propuesta. Eso sería todo. Muchas gracias.